Hola, buenas noches a quienes nos están acompañando, a quienes se están uniendo hoy en esta transmisión en vivo, la primera del mes de septiembre. Es una transmisión muy especial. Esta noche vamos a estar solo Bárbara, que es nuestra invitada, y yo, hablando de un tema que tiene absolutamente mucha importancia y mucha relevancia también con esta época del año. Si bien es cierto, hoy por hoy el suicidio es un tema muy delicado de abordar. Es una problemática de alguna manera que es difícil entablarla en una conversación familiar. Es difícil también de alguna u otra manera abordarla en distintos ámbitos, no solo en lo familiar. Desde esa mirada, desde esa perspectiva, podríamos de pronto también darle una significancia muy relevante. El suicidio, de alguna u otra forma, tiene existencia tan antigua como la humanidad misma. Eh, Esto, de alguna manera, se ha ido abordando de acuerdo a las distintas culturas, con una mirada distinta en cada una de ellas. Sin ir más lejos, por ejemplo, en la cultura de Mesopotamia se consideraba que el primer hombre había sido creado con barro y con sangre del dios suicida Bel, lo que significa que de alguna manera todos teníamos algo de este sentimiento, de esta sensación que nos llevaba a tener la intencionalidad de cometer un acto suicida. Desde esa mirada, desde ese punto de vista, podemos mirar que hay muchas culturas en la antigüedad que lo veían así, pero por otro lado también hay culturas que de pronto no tenían tan buena eh, mirada respecto a esta temática. Y es desde ahí, digamos, que comienza a abordarse el suicidio con una mirada desde la culpabilidad, con una mirada desde el ser juzgado, el ser muy sancionado socialmente desde la religión y en muchos otros ámbitos también que hoy por hoy siguen siendo muy juzgados. Hoy tenemos una gran invitada que ya está por ahí, por lo que veo, conectada. Eh, Voy a invitarla para que nos acompañe. Ella es Bárbara Gelves, experiencia en el trabajo de atención primaria y por supuesto en salud mental. Y esta noche nos acompaña acá en esta nueva locación de Alma. Eh, Así que la dejo gratamente invitada. Bárbara, ¿cómo estás? Bien, Nati, ¿tú cómo estás? Bien, ¿también me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, algo avanzaba y conversaba al inicio, contaba todo, digamos, esta mirada del suicidio que, si bien es cierto, es tan bullado hablar de este tema, es tan difícil de pronto exponer esta temática. Es una temática súper delicada, eh, pero que finalmente en esta época del año tiene tanto crecimiento. eh, y bueno, obviamente para comenzar, para que de alguna manera podamos ir como encarriando el tema, eh, ¿qué, ¿cómo tú podrías, Bárbara, definirnos qué es el suicidio? De alguna manera, ¿cómo podemos identificar una actitud que tiende al suicidio, por ejemplo? Bueno, como tú bien decías hace un ratito, el suicidio ha existido desde que existimos en la Tierra, ¿verdad? Eh, y como tal es un acto absolutamente radical. Se dice, ¿no es cierto?, que el suicidio es el acto de quitarse la vida deliberadamente o intencionadamente, ¿verdad? Y según las estadísticas que se manejan, 800.000 personas aproximadamente mueren por suicidio al año. Y también se dice que una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos. ¿Ya? Igual si uno lo Es ve, un alto son, número. son números bastante altos, la verdad. Y con los años, ¿no es cierto?, los últimos años, 10 años aproximadamente, el número ha aumentado bastante también. Y bueno, el suicidio está también determinado por varios factores.
¿ya? Dentro de ellos están los factores sociodemográficos, como por ejemplo el Ujú. sexo, ¿no es cierto? Ok. Donde las estadísticas también nos dicen que mayoritariamente quienes más se suicidan son los hombres, pero quienes más intentan suicidarse son las mujeres, Las ya mujeres. con un 73% aproximadamente. ¿Ya? Con respecto a la edad, se dice también que, y se ve, ¿no es cierto?, en la estadística, que mayoritariamente son personas desde los 40 años hacia arriba, pero desde los 60 años a los adultos mayores aumenta bastante también la frecuencia de los suicidios, ¿ya? De los Que suicidios de, consumados de los finalmente. suicidios consumados, exactamente. Ujú. Que donde influye mucho también, que lo hemos visto bastante ahora en la práctica, no es cierto, nuestra, el tema de la Ujú. soledad Así en el es. adulto mayor, bastante influye. También el estado civil. Se dice que Mira, las personas divorciadas son quienes más cometen suicidio, luego vienen las personas viudas, los solteros. Y es ya, un factor protector las personas que están casadas. Así ya. que Qué buen también factor hay que protector, digamos, ahí considerarlo también. también. Así es. Exactamente. También Oye, están los ¿cómo? factores, dime, Dime. No, no, dime, que los está muy factores bio, interesante tu... sí, los factores ya más biopsicosociales hay los intentos previos. Ya, ese es un factor súper predominante en los suicidios. eh, y se dice que por cada suicidio puede haber 20 intentos anteriores. Entonces, Harto. ojo Es un ahí, número bien importante. así es un número súper alto Ujú. que lógicamente hay que considerar. También creo, Nati, que lo hemos hablado nosotras varias veces, el tema de los mitos que hay con respecto al suicidio, ¿verdad? Justamente, te me adelantaste ahí también esa pregunta, porque yo quería consultar un poco al respecto de eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos episodios en donde nos encontramos en un rato, en un periodo de tiempo, en donde hay, por ejemplo, em, no sé, una ola de suicidio? ¿Y qué ocurre con estos mitos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo los abordamos, cómo desmitificamos finalmente todo lo que hay alrededor del suicidio? Bueno, primero que todo, creer, siempre creer. El mito Súper número uno importante. ahí, ¿no es cierto?, de que siempre que dicen que la persona que lo dice con anticipación nunca lo va a No cometer, lo va y a eso es, hacer, ¿no es claro. cierto?, la El error base, más grave el error finalmente. más grave. Y obviamente la contención ahí, el apoyo terapéutico, lógicamente, contactarnos con la familia para ver también ahí la red de apoyo que tenga la persona, ¿no es cierto?, y activarlo. Ujú. Súper necesario, súper importante. Así es. Yo creo que es súper importante lo que acabas de decir, reiterarlo, y yo creo que quizás ser majaderos en ese punto, hablar del suicidio, y me ha tocado de pronto también conversarlo con consultantes. eh, Cuando uno pregunta, cuando uno, digamos, indaga un poco por ahí, evalúa la intencionalidad, no es que de pronto estemos dando ideas ni de alguna No, manera como argumento para que el otro intente. incluyendo, claro. Exactamente, yo creo que ese es un gran mito que hay que ir votando y barriendo con él, porque finalmente desde ese temor que tiene también la familia o incluso a veces los mismos terapeutas, pecamos de no preguntar. Y el preguntar también ofrece la posibilidad al otro de decirte, sí, en realidad tengo intencionalidad, y le abre un poco la posibilidad de verte con confianza, con otra mirada también. Yo creo que es súper importante ese punto que tocaste ahí, Bárbara. Súper importante, considerando también que dentro de estos factores, ¿no es cierto? Hay uno que es súper predominante, Nati, que lo hemos conversado también, lo hemos visto, que es Ujú. la desesperanza, ¿verdad? Yo creo que la Así es. desesperanza es sinónimo de un gran dolor que siente la persona, que ya no ve más opciones, siente que su vida no tiene sentido, ¿verdad? Y Claro. dentro de esto podemos ser una pequeña lucecita nosotros, eh, que se sientan escuchados, que se sientan entendidos, ¿verdad? Y que poquito a poco puedan empezar
haber luces para que su vida vuelva a tener sentido en el fondo, para que no sigan exactamente. hundiéndose más en este hoyo, que muchas veces lo que ellos nos dicen, a veces me siento tan mal, siento que no voy a ir a ninguna parte, ¿verdad? Mi vida Exacto. definitivamente no tiene sentido. Entonces hay que hablarlo, hay que ayudarlo a sacar afuera todo esto que tienen, Ujú. todas estas emociones, las Así penas, es, el dolor, etcétera, por diferentes situaciones que puedan estar viviendo. así es. Yo creo que también es relevante mencionar que, si bien es cierto, nosotras trabajamos con una población de salud mental. Sin embargo, este primer apoyo psicológico puede realizarlo cualquier persona desde la mirada del poder decir, más que poder decir, solo contener, buscando espacios de contención, de apoyo, de escucha activa, eh, sin, sin tener miedo frente a la respuesta. De alguna forma, que el otro esté verbalizando esta situación, creo que siempre es un tremendo argumento para escuchar y para de pronto buscar ayuda en caso de ser necesario. Obviamente en estos casos siempre es importante tener ahí un apoyo terapéutico, un apoyo profesional. Así que es bien, bien relevante entender también que no solo las personas que estamos insertos en el trabajo con salud mental específicamente podemos hacer esa contención, sino que esto lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona, exactamente, desde la puerta de entrada y que llega alguien pidiendo ayuda y que muchas veces nos ocurre Exactamente. eso. O sea, Claro, el ya que se sientan escuchados, entendidos, ¿no es cierto? Los está exacto, ayudando. Porque ellos en el fondo exactamente. cuando llegan a pedirnos ayuda es porque realmente quieren salir de este hoyo negro, oscuro, profundo en el que están. Así Entonces, es. cualquiera, como dices tú, puede ayudarlos a salir. Solo basta en el fondo con tener esa capacidad de escucha, de Ujú. entender, y solamente de escuchar, la verdad. Así Porque es. muchas veces eso es lo que buscan, ser escuchados. Ujú. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con este otro mito que es bien escuchado? Así como, no, mira, si me dijo que se va a matar es porque no lo va a hacer. ¿Qué opinas tú de ese mito? Bueno, como dices tú, efectivamente también es un mito. Mm. Y te vuelvo a repetir como este grito, este auxilio, pedir ayuda, ¿verdad? El decir, Ujú. yo me voy a matar, tengo la intención de hacerlo, quiero hacerlo, ¿no es cierto? Está dentro de esta carrera el suicidio que se llama, que no es solamente el suicidio en sí, Exactamente. ¿verdad? Parte con las Claro, ideas, con un plan, ¿no es cierto? Con intentos previos, con gestos, etcétera. O sea, es una ayuda constante ahí que la persona está pidiendo, que nos está dando luces de que así es. algo está pasando y que efectivamente en algún momento puede llegar a ocurrir. Como con distintos acercamientos finalmente, como bien dices tú, Exactamente, como sí, ir acercándonos desde distintos ámbitos. Yo creo que también es relevante en este aspecto porque, claro, hay personas que, como bien nos decías tú al inicio, muy clara con todos estos aspectos demográficos y de alguna manera que son súper importantes para tener en cuenta qué podría ser, digamos, em, como una posible mayor causa para generar un intento y un suicidio consumado. Tiene que ver también con esto de que la gente dice, no, mira, he hecho tantos que no le han resultado, que efectivamente tampoco, pero de pronto, eh, y, y lo asumen como manipulación. Eh, yo diría que en esos casos también es súper, 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 súper importante ponerle ojo, porque por más manipulación que haya detrás de todo esto, siempre va a haber una intencionalidad. Y de pronto cuando bien dices tú, al principio nos decías, detrás de un suicidio consumado vienen 20 intentos exacto. anteriores, muchas veces, incluso yo diría que a veces muchas más. Entonces uno dice, bueno, resulta, en algún momento resulta. Entonces es importante siempre ponerle ahí un pare a lo que está ocurriendo. Em, entonces, obviamente es relevante. Mira, por acá también nos dicen en las preguntas que habían escuchado antes ese mito y que hace poco habían leído que era falso. Si las personas lo dicen, eh, obviamente es por algo. Exactamente, lo que dice Bárbara es muy real. Las personas están con un grito de ayuda, desesperados finalmente. Entonces, no Así es, necesariamente es un hecho de manipulación. para nada. Cuéntame un poco respecto también a situaciones que ocurren,
que de repente pasan, por ejemplo, periodos de tiempo que está como, entre comillas, de moda eh, el suicidio, que hay, por ejemplo, juegos que nos Bueno, incitan a los adolescentes, a los niños, a terminar, por ejemplo, en condiciones suicidas. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué pasa con esto? bueno, efectivamente, como dices tú, estos pactos, estas modas suicidas, estos juegos, retos, ¿no es cierto? No son de ahora nada más, ¿no es cierto? Si nos Mm. ponemos a revisar en la literatura históricamente, que también se dan desde el principio de los tiempos y se siguen repitiendo, por ejemplo, estos pactos suicidas, por ejemplo, a nivel de grandes números de personas, como por ejemplo en China, que estuve leyendo Claro. también, cada cierto tiempo, cada 5 años, por ejemplo, un grupo de personas en ese país se suicidan con la finalidad, por ejemplo, de sanar a la población, de sacar males, por ejemplo, y todo eso, Ah, perfecto. Como ¿ya? desde lo Y religioso, es como lo místico religioso. exactamente con esas creencias. Y bueno, también está este tema ese de las modas, ¿verdad? Pueden haber suicidado personajes conocidos y a los días, al mes, etcétera, empiezan a aumentar también los suicidios de Hay olas personas de de suicidio, sectores, claro. claro. Y estos últimos retos también que hemos visto ahora en las redes sociales, como por ejemplo en TikTok, y Ah, claro. que, claro, lamentablemente han terminado en accidentes, en suicidios consumados también. Entonces, ojos ahí, sobre todo los papás, eh, en tener la responsabilidad de revisar también en qué están sus hijos, ¿verdad? Está tanto Claro. ahora los chiquillos se meten en su mundo, ¿verdad? Se encierran en sus piezas, y ahora desde pequeñitos, ¿verdad? Están ingresando, están Tienen teniendo tanto celulares, acceso. Claro. exacto. Entonces, el llamado igual de atención a los papás a tener ojo, dónde están tus hijos, la verdad. ¿No es Mm, cierto? ¿En qué están? ¿A quiénes siguen? exactamente. ¿Qué piensan? Y bueno, a la vez también, como lo decías tú hace un ratito, abrir las instancias de conversación con la familia, con los hijos, con los papás, con los hermanos, etcétera, con los amigos también, ¿no es cierto? Muchas Exactamente. veces no sabemos ahí cómo están los amigos, los vemos como por fuera, pero puede que por dentro también las No cosas no estén sea tanto, funcionando bien, claro. exactamente. Entonces yo creo que todo esto, como te decías, no es de ahora nomás, pero sí nos Mm, da esa oportunidad, ¿sabes? De conversar, de abrirnos así al es. tema, que por muy complejo se vea, se sienta, se escuche, hay que hablarlo. Exactamente. Yo creo que tú has sido súper clara en eso. Me parece que es muy relevante lo que tú mencionas, que de alguna otra forma siempre es importante conversar. Es difícil hablar de la muerte, siempre va a ser Mm. difícil de alguna manera, de este lado del planeta, porque para el otro lado cuesta un poco menos. Y obviamente, entendiéndolo así, del suicidio mucho más. Pero todo esto que de alguna manera tú nos cuentas de la historia, de las causas, digamos, de alguna forma, que facilitan un poco o favorecen la tendencia suicida, las modas. Yo creo que es súper importante lo que tú mencionas, como papás, estar atentos ahí a lo que pasa con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, con nuestros niños no tan adolescentes finalmente. Hoy día el suicidio también está ocurriendo en edades muy tempranas. Así es. Eh, hablando un poco de las modas, ¿recuerdas hace unos años atrás qué pasó con este, hoy soy pésima con los dibujos animados, pero De la eh, ballena, ¿cuál? no, con estos dibujos chinos de pronto que buscaban una Ah, espera y que finalmente morían para poder volver a nacer y volver. encontrarla. Pero hubo muchos niños pequeñitos, 9, 8 años, que hicieron intentos y consumaron suicidios pensando y haciendo un poco la lógica de lo que veían en los dibujos animados. Entonces, Dragon Ball, ese era. Em, Dragon Ball entonces, Z. claro, entonces de repente uno dice, mira, no, son monitos y todo, pero es importante también siempre estar ahí como un poco atento y alerta de qué se trata el mono que están viendo o el dibujo animado de moda, que de alguna otra forma siempre nos dan como señales también
de en qué está nuestra juventud y en qué está nuestra niñez. Entonces es importante que nos marcan un poco y nos guían el camino. Frente a eso, frente a las miradas que nosotros tenemos que empezar a poner ojos a los niños, a los adultos, a los amigos, de como decías tú, a la familia, ¿cómo desde ahí es posible de pronto, Bárbara, reconocer a alguien, algún cercano, que pueda estar pensando en suicidarse? ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo podrías reconocer? Bueno, como te decía hace un ratito ahí, esto del suicidio no es solo el hecho en sí, ¿verdad? Es una carrera, una conducta, ¿no es cierto? Eh, y hay ciertos signos que nos pueden decir dónde poner ojo, ¿verdad? Cuando empezamos a ver que alguna persona conocida o familiar, alguien cercano, se está aislando, ¿no es cierto? Está más retraído, o nos puedes decir, ¿no es cierto?, siento que la vida a veces no tiene sentido. Eh, en los chicos, por ejemplo, en el colegio empiezan a bajar las notas, no tienen muchos amigos, ¿verdad? Pasan ahí solo en el celular, en su propio mundo. O algunos jóvenes ya, ¿no es cierto?, tienen algunas conductas más abusivas, por ejemplo, con alcohol, con droga. Empezamos a ver lo que es más recurrente, que empiecen a llegar en estado de ebriedad, por ejemplo, o empezamos a ver que tiene otro tipo de conducta y lo podemos también asociar al consumo de algún tipo de droga. Vemos que tienen conductas más riesgosas, como te decía. De Esas alguna manera como mirar son este cambio de conducta, exactamente para el buscando extremo que sea, digamos. para donde sea, ¿no es cierto? No sea, Ujú. nosotros, si conocemos a esa persona, sabemos que es así, y de repente nosotros empezamos a ver que está teniendo estos cambios, ojo, ¿cierto? Abrir esa posibilidad de preguntar lo que decíamos, ¿verdad? Ujú. De decirle y preguntar francamente, o sea, oye, ¿qué te está pasando? ¿Has pensado en algún momento en quitarte la vida? ¿Sientes que tu vida tiene sentido? Y obviamente apoyar ahí y incentivar el tema del apoyo terapéutico, que es fundamental, ¿no es cierto? Así es. Acompañamiento, obviamente, también es muy importante. Pero yo creo que Ujú. son esas cosas, o sea, basta con conocer a la persona y saber con este tipo de cambio de conducta, ¿verdad?, de que algo no está bien, para poner ojo ahí y preguntar y apoyar. Como desde la observación y lo real, digamos, de qué está pasando con el otro. Y ahí nos Así estaban soplando es. los nombres de las series y los De los dibujos monitos animados, animados. claro. Súper sí, Dragon Ball, no, como retomando un poco el tema así, como, y acá el desafío de la ballena azul. ¿Te Ese acuerdas de también ese estuvo bastante desafío de que moda y fue, hubo varios chicos que fallecieron también con ese reto, claro, con ese juego. Sí, y si te pones a pensar, finalmente es un reto que termina siendo como súper transversal a lo largo de los países, de las clases sociales, que uno de pronto dice, no, los niños o los adolescentes están más protegidos por esto o por otra razón. Finalmente ahí tú te das cuenta que no tiene que ver mucho con eso, sino que tiene que ver más que todo con un estado de con la emocionalidad que están viviendo también, la etapa del de adolescente. desarrollo que están viviendo, qué tan Sí, vulnerables son también frente, digamos, a estas otras influencias externas. Entonces así es. es importante como devolvernos a lo que tú decías y mantener siempre en alerta y mirando con los ojos bien abiertos todo aquello que pasa con nuestros cercanos y con aquellos de repente que no son tan cercanos cuando uno los ve con estos cambios, como decías tú, Así es. tan drásticos, uno tiene que un poco prestar también ahí Ojo, oreja y ojo así ante es. estas situaciones. Estos De cambios. pronto claro, claro, obvio. Y de todo esto que tú me cuentas, yo sé que tú trabajas hace muchos años en atención primaria, tienes mucha experiencia en salud mental, en gestión también. Eh, ¿Tienes de pronto alguna idea de si acá en la región hay algún sistema de registro, por ejemplo? Yo tengo entendido que sí y que somos de las pioneras, De los digamos, en ello, pioneros. pero tú ahí podrías contarme un poco más. Yo sé que tú participaste desde los comienzos, digamos, en eso. Cuéntame un poquito al respecto. Así es, ¿De qué como se dices trata? tú, nuestra región de CIMIS fue pionera y en base a que se dio, ¿no es cierto?, un Mm. aumento en la tasa de suicidio,
fue Claro. pionera en, Lamentablemente, pioneros en esto. lamentablemente, así es, en implementar, ¿no es cierto?, un sistema de vigilancia con respecto a los intentos de suicidio, ¿verdad? Entonces, cada vez que llega un caso con intento de suicidio, se tiene que notificar a la Seremia de Salud y posteriormente derivar, obviamente, al equipo de salud mental, ya sea del Claro, CESAM, de una clínica, del hospital, etcétera, para que obviamente inicie su apoyo terapéutico ahí. Pero sí, así es. efectivamente ha sido pionera y varias ya regiones de Chile nos han copiado y nos Han han seguido implementado, este claro. ejemplo y lo Sí, están implementando. Y claro, como dices tú, en paralelo a la implementación de este sistema de vigilancia, se capacita anualmente a los equipos de salud mental, lo que es así es. interesantísimo y es súper necesario además, porque todo Sí, esto, ¿no es cierto? Todo el equipo que atiende, que va aumentando año a año, necesita estar capacitado en estos temas para ir desmitificando absolutamente. estos mitos, valga la redundancia, ¿verdad? Para ir Ujú. entendiendo más de cerca lo que es este tema del suicidio o de la suicidalidad, ¿verdad? Que es bastante amplio. Exacto. Y que de alguna manera, como dices tú, todos los equipos de salud mental que estamos insertos en la atención primaria o secundaria en salud, finalmente, en la región, a veces tenemos mucha formación de pregrado, de posgrado, pero no siempre nos explican ni nos educan respecto a trabajar con suicidio. Entonces me parece, como bien dices tú, súper relevante ahondar en el tema, ahondar en esas capacitaciones que los equipos tenemos constantemente, que de alguna forma nos van mostrando estos cambios en el sistema de vigilancia, que de alguna otra forma también nos van incluyendo en, en, en que nos contemplan como apoyo terapéutico. Si bien es cierto, a lo mejor cada equipo de salud tiene sus propios sistemas, tenemos medianamente orientado, digamos, los tiempos y los plazos en que nosotros podemos abordar a una persona con intencionalidad suicida y de pronto también poder abordarlo desde eh, la mirada de un equipo completo, la mirada de todo el profesional que trabaja en salud mental. Eh, Obviamente, bajo este asunto, la estadística, tú algo nos adelantabas eh, al comienzo, nos hablabas ahí un poco de los datos de quién tenía más o menos, digamos, intentos consumados, pero desde esta estadística, ¿tú podrías de pronto comentarnos si tienen algún antecedente, cuáles son los métodos de pronto más comunes en nuestra región? Si, si crees que de alguna manera se deba a algún factor en específico. Bueno, sí, no sé si te lo mencioné en la pregunta anterior, pero bueno, Ujú, lamentablemente nuestra región es la segunda región a nivel país que tiene mayor cantidad de tasas de suicidio al año, ujú. ¿ya? Y con respecto al método más utilizado acá en nuestra región, principalmente está el uso de fármacos, ¿ya? Esto igual por el fácil acceso, entre comillas, que Claro, vemos justamente el acceso a los fármacos, ¿verdad? Vemos a veces las ferias libres, eh, así tenemos es. lamentablemente también la automedicación, ¿cierto? O que la vecina me dice, ah, que yo tengo este medicamento, tengo este otro. Entonces, el acceso, la verdad, a los medicamentos aquí en Chile en general es fácil, igual diría yo, Es de ¿no es fácil cierto? acceso, claro. Es de fácil acceso. En segundo lugar está el método por envenenamiento con plaguicidas. Y esto claramente porque somos una Claro, región netamente agrícola, agrícola, hay claro. muchos valles, ¿verdad? Y también ahí es fácil acceder a este El tipo acceso, de veneno, ¿no es cierto? Y claro. en tercer lugar está el método del ahorcamiento, ¿ya? Y como lo decía en un principio, más en hombres que en mujeres, el suicidio Así consumado es. y los intentos más en las mujeres, harto más en las mujeres que en los hombres.
¿Y por qué crees tú que en los hombres se da que el suicidio es más consumado que en las mujeres? ¿A qué se deberá? ¿A qué lo atribuyes de pronto tú con tu experiencia, Bárbara? O sea, yo creo que igual el hombre es como en ese sentido es mucho más, o sea, busca un método como más efectivo, digamos, ¿no es cierto? El hombre en general, el método que utiliza más es el ahorcamiento con un arma de fuego, entonces como más decidido, digamos, si lo podemos Claro, decir de más alguna manera. letal, como bien decías tú. Exactamente, la letalidad del método que utiliza es mayor, bastante mayor que al que puede utilizar una mujer. Eso O lo sea, dicen las estadísticas, no lo digo yo igual, claro, claro. pero y es lo que uno ve también en la práctica, en el fondo, en el trabajo Ujú. diario, es lo que también se... O sea, de alguna manera, como dices tú, el método utilizado o la mayor cantidad de hombres son más letales sus más metodologías letales, para... exactamente. Sí, Y de pronto entiendo entonces, de acuerdo como a la lógica, que la metodología utilizada por mujeres debiese ser un poco menos letal, que tiene menos porcentaje, digamos, de suicidios consumados. así es. Sí. Ya. Mujeres Y sí. estos Por métodos lo general serían relacionados. son cortes, Ok. medicamentos a lo mejor no tan eh, letales, ¿no es cierto? Ujú. Eh, a diferencia, como te decía, de los hombres, que es más el ahorcamiento y algún uso de armas. Claro, claro. Entonces, obviamente, desde ahí, digamos, eh, baja la, no sé cuál es la palabra, pero como la cantidad en números desde la estadística. Entonces, Exacto. obviamente eso se hace más concreto, se concretiza Se más concretiza exactamente. Sí. ok. Es difícil ahí, Sí, obviamente, porque además pasa de pronto que desde lo social, de pronto los hombres tienden a guardarse más las cosas. Entonces también ahí es importante también influye ese factor. observar, claro, ese punto de vista. A veces los hombres También, sí, bastante. verbalizan mucho menos y Menos. concretizan más, yo creo. Imagínate ahí la mezcla peligrosa de pronto también que se va generando. Es importante ahí de pronto cuando nosotros vemos, como decías tú hace un rato, quien tiene conductas tan cambiantes o tan erráticas de pronto de un momento para O otro, riesgosas también. o En los hombres muchas veces riesgosas, jóvenes, por ejemplo, se ve a veces claro, conductas más riesgosas o este tema también del consumo de alcohol, de drogas, ¿verdad? Y eso ahí asociado a este tema de que son más introvertidos, de que no lo dicen a veces, tampoco muchas claro, veces, sino que puede concretizar más. claro. Pero no por eso Que- piden ayuda también, no por eso claro, no, porque no nos dan señales de auxilio. sí, pues, porque finalmente, y volvemos un poco a la primera parte que Sí. hablaba antes de comenzar, antes que te invitáramos, digamos que es tan castigado el suicidio desde lo social, entonces, además, si socialmente, que comillas mal visto es un hombre que lo esté pasando mal, que Además, mal visto, digamos, esto, que sufran, digamos, aquello por algo que podría estar ocurriendo. También es bien relevante ahí con los adolescentes pensar en, como padres, de repente poner ojos ahí con los términos de relaciones sentimentales o claro que con situaciones como tú bien mencionabas y lo has dicho varias veces porque tiene mucho que ver también con esto. Las drogas de repente son puertas de entrada finalmente para desinhibirte y que esas emociones también permitan tener más potencia. Entonces, obviamente es relevante ahí abordar esas, esas dos temáticas, conversar la importancia obviamente que tiene una relación sentimental, pero también que el término a veces de una de ellas no significa que termine acompañado de eso la vida, sino que podemos buscar otras alternativas de conversación. así es. Y no porque sea un chico adolescente, ¿verdad? Minimizar los sentimientos, lo que está Exactamente, sintiendo, no decirle, oye, que va, así como tuviste esta pareja de tener un montón de más, qué sé yo, no, o así sea, es, tal vez para el chico fue súper importante, lo marcó para el resto de su vida, y por tanto sí tenemos que dar la importancia y conversar. O sea, yo soy súper de
invitar siempre a los papás a darse ese espacio de conversación, de apagar a veces un poquito la tele, conversar, o ir, instalarse en la pieza de los chiquillos, de los niños, eh, y la conversación a veces se da sola. No tenemos por Entrar un qué poco al obligarlos mundo, tampoco, ¿no es cierto? así es, No pues. obligarlos, pero yo creo que sí, Sí, que es verdad, así como bien, resulta, la verdad, exactamente, como dices tú, un poco que nosotros nos adentremos en el mundo de ellos de ellos. y no presionar también desde su necesidad, de repente ellos van abordando y abriéndonos ciertas puertas que nos permiten también indagar un poco más, un poco menos. Como papás a veces es difícil tocar la temática, sí, yo creo que sí, Sí, obviamente. sí, es que A yo creo que veces, como decías tú al principio, históricamente ha sido difícil tocar la temática. Además, estamos en una sociedad que también el tema del suicidio es un poco castigado, como lo decías tú hace un ratito. así es, pues. Entonces, con mayor razón, nos da miedo, porque no, porque a veces también hay harto desconocimiento del tema. Entonces, Mm, como decíamos, el hablar a veces del tema nos hace pensar que vamos a hacer que lo hagan, y no es así, así es. no es Y, así. y un poco desde ahí que tú me mencionabas también esto del castigo. ¿Cómo crees tú o por qué, digamos, crees que hoy día el suicidio es tan castigado en distintos ámbitos? Si antes de pronto era considerado, eh, no sé, como, no sé si sagrado, no sé si hasta a ese punto, digamos, pero de pronto era más naturalizado, era más conversado en culturas mucho más ancestrales. ¿Por qué hoy día da ese vuelco y es castigado en lo social, por ejemplo, en lo religioso, en lo judicial inclusive? ¿Cuál es tu mirada frente a esto? ¿Por qué dio ese vuelco? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver justamente con este tema de que aún el suicidio es un tema tabú, un tema más bien cerrado, desconocido, un tema que nos genera miedo. Y por tanto, si se suicida alguien en la familia, no se habla del tema, ¿verdad? Se castiga en ese sentido si no se habla. No, de ese tema no lo vamos a conversar, ¿verdad? Si Ujú, tu tía se mató, que sé yo, no es un tema para conversar porque claro. alguien más puede volver a hacer lo que sé yo. Desde la religión también, o sea, siempre que hemos escuchado que el suicidio es un pecado mortal, ¿no es cierto? Y que Así quien se es. suicida no va a llegar, ¿no es cierto?, ahí al lado de Dios, ¿Te ¿verdad? acuerdas que hace un tiempo atrás incluso ni siquiera misa podían hacerse No a se les quienes podía hacer tenían? misa, Claro. exactamente. Y eso, la verdad que ha ido cambiando favorablemente igual, ¿no es cierto? Mm. Ha ido cambiando con el tiempo igual un poquito, pero sigue siendo bien castigado también. En el tema legal, ahí a veces quedan estos nudos medios complejos, ¿verdad? De deuda, qué sé yo, un lote de cosas que van quedando ahí Mm. pendientes. Pero yo más que nada creo que igual esto está cambiando algo. Y nosotros como equipo de salud ahí también tenemos que ayudar a este cambio, creo que es súper Mm. importante. Y estas instancias, por ejemplo, de conversarlo, también debiesen ir ayudando. Sí, de todas maneras. Yo creo que, como bien dices tú, esto surge desde primero que todo la mirada del que cuesta mucho hablar de la muerte, principalmente. Sí, Y obviamente, tomado de la mano, el suicidio es difícil, muy difícil abordarlo desde la perspectiva de repente de no saber cómo manejarlo. Yo creo que ahí hay que, entre comillas, perderle un poco el miedo a ese miedo, valga la redundancia, y, 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 y como lo hemos reiterado harto hoy día, abrirse a la conversación. Este tema, esta temática es una temática que constantemente está ahí, quizás algunos meses del año un poco menos recurrente, otros meses un poco más. Por lo mismo es que justamente iniciando septiembre es que nosotros quisimos también hablar de esta temática, volver a sacarla a la luz, porque tú bien sabes, trabajando en salud, que esta es la fecha en donde lamentablemente sí, tenemos más intención suicida. No sé si intención, pero de pronto intentos suicidas. sí, cierto. Eh, ¿cómo crees tú, o por qué crees tú que finalmente termina siendo esta época del año en donde quienes trabajamos en salud sabemos
qué va a empezar a ocurrir esto? ¿Por qué de pronto también además en septiembre, por ejemplo, el 10 de septiembre se celebra el Día de la Prevención del Suicidio? Sí, así es. Bueno, yo creo que está relacionado absolutamente con este tema que te decía yo, de la desesperanza que tienen las Mm. personas que están pensando en quitarse la vida, ¿no es cierto?, de este gran dolor que pueden sentir, y empiezan a ver como en esta época, ¿verdad?, que amanece un poquito más temprano, hay más luz, ¿no es cierto? La gente de por sí, cuando hay más luz de día, ¿no es cierto?, anda más contenta, más alegre. ¿Y Así qué es. pasa con esta gente que está con esta desesperanza y que, ¿no es cierto?, que está con este gran dolor, con esta gran pena, que siente que su vida no tiene sentido? El Ujú. ver a los demás así también influye y dice, yo no quiero seguir aquí, no, no doy más, estoy cansado, ¿no es cierto? Mi Así cuerpo, es. mi mente, todo está cansada, y entonces nosotros empezamos a ver que efectivamente eso sale bastante en las consultas que nos empiezan a decir. O sea, ¿para qué? Así es. ¿Para qué voy a seguir viviendo? Y que de alguna otra manera esta misma luz de día de pronto también nos da energía de repente, como Nos para da concretizar aquellas cosas que hemos estado pensando, pensando. que hemos estado planeando de cierta manera. Entonces nos invita de repente esa energía a concretizar un poco más. Así es. Em, Obviamente el suicidio, como dices tú, está súper acompañado de la desesperanza. De repente partimos como escuchando, lamentablemente ahora último en este tiempo se ha dado mucho en los adultos mayores, Sí. esto de eh, fallecimientos por suicidio de parejas de adultos mayores. Estos ¿Recuerdas pactos hace un entre parejas, tiempo? Claro, sí, sí. que han sido bien significativos. De pronto es como ya estamos solos, no tenemos un buen vivir, un buen pasar económico de pronto, entonces, ¿qué más nos queda? Desesperanza, como dices tú. No, es un gran amigo del suicidio la desesperanza de pronto Yo también. diría que dentro de los factores de riesgo es uno de los mayores factores, Nati, la verdad, porque en el fondo tú ahí preguntas y ves en el relato de la persona, ¿cierto?, de que efectivamente no tienen por qué vivir o por quién vivir, porque verdad, eso también, cuando tienen por quién vivir, uno les pregunta por hijos, qué sé yo, Claro, vemos ahí una posibilidad, pero cuando te dicen, no, es que en realidad no, 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 o sea, no tengo no hay por qué, por nada, claro. quién, no hay nada que me motive, que me saque de Mm. aquí, o sea, es complejo, es bastante complejo. Es verdad. Y tú al principio nos decías que habían muchas como tendencias, como actitudes tendientes al suicidio. Entre ellos, o también me hablabas de, por ejemplo, los divorciados o las Uh, personas que eran viudos. ¿Será un sí, poco a raíz de lo mismo, de pronto, como esta desesperanza o de sentir que las cosas no resultaron? ¿Cómo crees exactamente. o por qué crees tú, digamos, que en estadística termina siendo, digamos, un factor predisponente al suicidio? Bueno, el tema también ahí está relacionado con el apoyo familiar que tenemos, ¿no es cierto? El tener una familia contenedora, ¿verdad? Un apoyo social importante al cual tú puedas acudir cuando te sientes mal, cuando te sientes solo. Lógicamente influye en la gente, en la gente que se divorcia, ¿verdad? Se divorcia, y se Ujú. divorcia no solo de la pareja, se divorcia a veces de la Así es, familia, a veces lamentablemente nos ocurre que hemos visto, nos divorciamos a veces de los hijos porque se separan también, las relaciones se distancian, así es. etcétera, a veces de los amigos también influye, ¿no es cierto? Muchas teníamos Cambia la amigos en rutina de común, vida, cambia claro. todo, o sea, desde exactamente desde temas de trabajo, no sé, de cosas te va afectando y te va divorciando también, te va separando. Mm. eh, y empezamos a ver que no tenemos esa contención, ese apoyo, y nos sentimos mal, nos sentimos solos, y lamentablemente ahí también se puede dar esa opción de intentos y Posibilidad, de suicidios consumados. así es. Y bueno, obviamente la viudez evidentemente tiene que ver De un la soledad. poco con lo mismo, con esta Exacto. soledad, con esta desesperanza. Y van sumando, digamos, se van sumando, digo, factores que eh, acompañan en el día a día, que de repente, como decía hasta al principio, con un factor protector que podría ser, por ejemplo, una relación de pareja estable, ¿Sabes? em,
termina siendo, por el otro lado, un factor súper predisponente que esta pareja que de pronto me acompañó a lo largo de la vida Ya no. ya no esté, Ujú. ya Exacto. no esté. ¿Qué me dirías tú de repente con estas personas que están pasando por enfermedades de larga data o de pronto con dolores físicos saliéndonos un poco de la pauta, eh, con estas enfermedades de repente que tienen que ver con, con ser un poco como eh, o sea, que se van perpetuando y que se van dañando más con el tiempo. ¿Crees que de alguna manera también podría ser, digo, un factor predisponente, un factor de riesgo suicida? ¿O Sí. tendrán otros factores ahí también que No, asociarse? absolutamente igual las enfermedades físicas, que obviamente se sabe que no tienen un buen final, un cáncer terminal, Mm. por ejemplo, un VIH que ya está tal vez en su última etapa también, también genera estos sentimientos de desesperanza, de soledad, de pena, de rabia, de dolor, y obviamente se llega también ahí al suicidio, que también lo hemos visto, también hemos escuchado casos así en nuestra práctica de casos, que este ha sido el motivo, digamos, el motivo Así es, principal. Bueno, claro. Yo creo que el suicidio, como desde el comienzo de esta noche, hemos estado reiterando, es una temática que, si bien es cierto, hay mucho como de qué abordar, hay mucho como mucha estadística, hay mucho dato, em, pero es muy difícil de pronto como mirar para el lado y decir, no sé si a mi familia estará pasando. Yo me tomo un poco de tus palabras y dejo un poco abierta esa invitación que tú hacías hace un rato, eh, observar más, conversar más, invitar a la conversación a ese otro, que puede ser un hijo, que puede ser un sobrino, que puede ser un hermano, que puede ser una pareja, un amigo. Entonces, es un poco abrirle la puerta a estas temáticas que de repente podrían resultar ser tan incómodas de conversación, pero tan necesarias. Em, yo no sé si quisieras de pronto como abordar otro tema o sientes que de alguna manera te faltó alguna pregunta que tú sientes que quedó como incompleta. Eh, yo siento que has sido súper clara esta noche y súper generosa, además de entregarnos tus conocimientos en esto. mira, la verdad, desde que tú me invitaste a conversar sobre este tema, dije, puta, la Nati me invita a hablar un tema de los más difíciles, pero la verdad es que es un tema que a mí igual un poco me apasiona, sí, me gusta Mm, estudiar al respecto. Eh, ¿Por qué? Porque la verdad igual veo que los casos aumentan y me gusta hacer también ahí una parte de este apoyo, digamos, de este factor protector que pudiese en algún momento llegar a evitar que una persona mm, se quite la vida. ¿Te fijas? Entonces así igual es. te agradezco la instancia de poder conversar este tema y vuelvo a repetir, darse la oportunidad de conversarlo en familia, en un almuerzo, en una once, etcétera, no es malo. Ujú. Desmitifiquemos lo que es el suicidio, Así es. hablemos al respecto y demos la oportunidad también de quienes están cerca nuestro, que nos vean a nosotros, ¿no es cierto?, también como alguien en quien puedan confiar este tema que es tan complejo, ¿verdad? Que nos Súper puedan importante tal lo que vez acabas de decir decir. alguien que incluso no nos conoce tanto. Entonces, hoy sabes que en realidad no estoy bien, no me siento bien, algo Mm, siento que está pasando conmigo, ¿verdad? No me sentí bien hace un tiempo y estoy pensando tal vez cosas que no me pasaban antes, siento que claro. mi vida no tiene sentido porque de frente te lo pueden decir, estoy aburrido, Mm, estoy chato tal vez, ¿no es cierto? Oh, ¿qué te dices aquí? Me quiero morir, estoy aburrido ya de esta claro. vida. Como Entonces, poner ojo también en desde esta en esas instancia, verbalizaciones también. exacto, y no, Mm, no minimizarla, jamás, así es, no así minimizarla, es. jamás, jamás.
me parece súper interesante. También un poco de repente contar desde la mirada, por ejemplo, de la terapia de vida pasada. Tú todo lo que nos has mencionado tiene mucho sentido también. A mí me hace mucho sentido desde esa mirada, desde esa perspectiva, porque eh, cuando me ha tocado trabajar, por ejemplo, con almas que han tenido experiencias suicidas, y digo almas porque de alguna otra manera Sí. somos almas en este cuerpo terrenal. Eh, eh, Me ha tocado vivir un poco ambas experiencias, desde la mirada de esta alma desesperada que quiso terminar con un episodio, por ejemplo, de dolor extremo, de desesperanza, como bien me decías tú, eh, y termina acabando con esa vida, y a veces siguen perdidos, de alguna manera como que el dolor sigue ahí, sigue permaneciendo a pesar de que la vida terminó, que la experiencia física terminó. Es súper duro en esos casos porque de alguna manera es como que el aprendizaje de esa vida no lograra cumplirse. Pero también han pasado que han habido experiencias, por ejemplo, de suicidio en culturas, como lo mencionabas al comienzo, que no miraban el suicidio de la misma manera, que se miraba como un sacrificio, pero desde lo más íntimo a la naturaleza. Y obviamente esa connotación también tenía un espacio desde lo espiritual muy distinto y trascendían también más fácilmente las almas. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque de alguna manera todo lo que tú nos has mencionado, que tú nos has dicho, tiene que ver con esto, de poder desmitificar, de poder sacar los velos, de poder decirle al otro, estoy aquí, hablemos de esto. Tu problemática es tan importante para ti como podría llegar a ser para mí. Es súper relevante lo que tú dices y yo creo que eh, también un poco desde la conversación para nosotros en Alma, y lo digo en plural porque obviamente hoy día Felipe no nos acompañó porque estamos cambiando la cara de Alma, así que hoy día le tocó hacer otro trabajo. Eh, Estamos muy contentos de que tú pudieras aceptar nuestra invitación. Si nosotros decidimos que tú nos acompañaras esta noche fue justamente porque sabemos lo aplicada que eres y sabemos lo mucho que te gusta trabajar en salud mental. Eh, y por supuesto, como te digo, y como siempre, bueno, para quienes no saben, Bárbara es una tremenda amiga. Ella ha estado con nosotros desde el día -1 apoyando este proyecto. Así que obviamente agradecemos su presencia, agradecemos su trabajo, agradecemos todo el esfuerzo que pone día a día como funcionaria de salud y también de alguna forma como escucha activa frente a en distintos contextos. Yo solo tengo palabras de cariño porque obviamente eres una tremenda profesional. Para quienes te conocen en ese ámbito, saben que lo que yo estoy diciendo probablemente me voy a quedar corta con todas las palabras que podría decir. Eres muy buena gestionando, eres muy buena, muy estudiosa respecto a lo que te toca, tus labores. Eh, Contarte que estás llenita, llenita de corazones. Hoy día hemos tenido muchos, muchos corazones. Así que es un poco también devolverte esa, esas ganas, esa experiencia, y por supuesto el profesionalismo que tienes para hacer cada una de tus funciones. Ay, Nada más que gracias. agradecer, nada más que agradecer que aceptaras la invitación de hoy día. Y bueno, obviamente dejarlos también invitados para una próxima sesión, la próxima semana de un nuevo en vivo. La próxima semana vamos a contarles un poco de cómo funcionan las flores de Bach respecto al tratamiento, por ejemplo, de trabajo con vidas pasadas, cómo colabora en eso. Em, Así que ahí esperamos que también sea un tema relevante, de alguna manera un poco invitarlos em, a, a mostrar cómo funcionan estas terapias en conjunto. Em, y bueno, obviamente ahí vamos a estar con hartas temáticas distintas también este mes. Tenemos hartas cosas nuevas. Partimos con nuestro primer ciclo de talleres. El 11 de septiembre tenemos el taller de Sanando y Abrazando a tu Niño Interior. Y bueno, como les decía al comienzo, también en una locación distinta de Alma,
con nuestras camas de cuarzo a la espalda, que ya Maravilloso. prontamente estaremos comenzando con las terapias. El clima no lo había permitido, pero ya pondremos fecha de inicio. Así que nuevamente agradecer tu compañía, tu profesionalismo y tus ganas, por supuesto, de acompañarnos en estas instancias, Bárbara. Muchas No, gracias. gracias a ti, Nati, y toda mi buena energía para que Alma siga creciendo eh, y siga ayudando a muchas, muchas personas. Así que tú sabes que te quiero mucho, que eres una gran amiga también, y no podía decirte que no. Sí, viste, me aproveché un poco de eso. Muchas gracias, Bárbara, que estés muy bien. Gracias Nos a ti, vemos. Nati. Gracias a Nos todos vemos, que quienes nos estés bien. acompañaron esta noche Chao, también. Chao, que chao, estén chao, bien. que estés bien.